buenas tardes, amigos. Les saluda Miguel Molinari a través de Radio Filarmonía, la primera radio cultural del Perú. Listos ya para comenzar otro especial con lo mejor del arte lírico universal. Y hoy con un programa que tiene características muy particulares, un invitado muy especial que nos visita virtualmente desde Argentina, desde Buenos Aires, en Argentina, y que se trata nada menos que del barítono Omar Carrión, barítono argentino, que ha venido a cantar a Lima en varias oportunidades, me parece. La última vez con Romanza, y que además desarrolla una carrera muy importante interpretando los principales roles del repertorio del barítono en los teatros más importantes de América Latina y el mundo, y que proviene además de una familia de rica tradición lírica. Su padre fue un gran tenor que también estuvo por Lima hace muchísimos años, en la década del 40, y que dejó algunos testimonios importantes también por acá. Omar Carrión. Omar Carrión está con nosotros para hablar, para conversar de su vida, de cómo está pasando esta cuarentena, de cuáles son sus expectativas, y también para contarnos de otras aficiones siempre dentro de la música, pero no necesariamente en el mundo de la ópera. Omar, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Bienvenido a Perú. Hola, bueno, una alegría comunicarme con ustedes, contigo. Como bien dijiste, hace mucho que no voy por Lima, hace mucho que no nos veíamos, pero contamos con este medio que nos ayuda y con una relación ya mucho más cercana, porque la historia nos ha juntado en una forma como un laberinto que terminó realmente muy bien y hace que esta comunicación sea mucho más afectiva y estoy muy contento de tenerla. No, igualmente, Omar, y es un gusto conversar contigo. Comencemos hablando un poco de cómo estás pasando esta cuarentena, cómo están pasando los artistas líricos en Argentina, la cuarentena, en el mundo en realidad, ¿no? Porque claro, la ópera, el teatro, la danza, eh, son expresiones artísticas que requieren del contacto, que requieren no solamente el contacto de los artistas sobre el escenario, sino el contacto con el público, ¿no? Para que se genere esa magia, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación y cómo visualizas el futuro inmediato, digamos, en los próximos meses, al menos en Argentina? ¿Y cómo ha afectado también, digamos, me imagino que habían contratos, proyectos de actividades, etcétera? Bueno, realmente por el momento diríamos que los astros no se estarían alineando. Ujú. Lo primero que aquí se levantaron fueron los espectáculos públicos. El trabajador del escenario es el que se vio afectado. También, por supuesto, los partidos de fútbol, los recitales. Es lo que tú dijiste, o sea, aquí no se puede mantener la distancia social, tanto sea en la platea, en el teatro, como arriba del escenario, ¿no? Ujú. Creo que mayor confluencia de gente que 1.500 personas en una sala, 80 en un foso de orquesta, 100 de coro arriba del escenario y solistas emitiendo sonidos, es realmente muy peligroso y creo que va a ser de lo último que se va a reabrir. Ujú. Yo lo tengo muy claro por lo pronto, ¿no? Ujú. Y bueno, sí, decirte que todos los contratos que yo tenía, por supuesto, se cayeron, o sea, está completamente paralizada la situación, se está analizando cómo se puede hacer, pero es una cosa muy, por ejemplo, espectáculos de esta forma, así virtuales, pero obviamente el artista necesita, aparte de mostrarse, necesita comer. Claro, Porque muchas veces, claro. pequeño detalle, toda mi vida me pasó, ¿no? De tener que estar explicando que el artista va al supermercado y paga las expensas y hace Claro, todas esas cosas, ¿no? Porque como es una vocación, claro. los ven pasarla tan bien, aparentemente, es como, no, estos tipos viven del aire, viven de la música, y no es así. Quiero avisar que no es así. Claro, claro. Incluso los gobiernos que apoyan en este momento, que el gobierno argentino está apoyando al Estado
a muchas situaciones porque al haber una cuarentena tan dura como hay en Argentina, hay mucha gente que está pasando momentos económicos muy malos, ¿no? Pero siempre el teatro no se lo nombra. Es así. No me preguntes por qué, pero es históricamente así, ¿no? Yo me acuerdo de una vuelta que se hizo un paro en el Teatro Colón y creo que el coro había decidido parar o no sé qué cuerpo porque no se le estaba pagando en tiempo y forma hace mucho tiempo. Y cuando salían a la calle le decían que ellos tenían la obligación de actuar igual, o sea, aunque no les pagaran la gente, ¿no? Hay un concepto un poco equivocado en ese aspecto, ¿no? Claro, sí, sí. Como que no fuera un trabajo. Sí, incluso hay una frase hay que, por amor al arte, dicen, ¿no? Hay que trabajar por amor al arte, como si eso no, no fuese un trabajo, ¿no? Es un trabajo. Bueno, yo siempre cuento una historia, Miguel, que puede venir y cuento. Cuando yo tenía 19 años trabajaba en una empresa y era trabajaba con un tesorero que era cajero de una empresa que vendía autos. Yo estaba estudiando canto y un día mi jefe, era un tipo muy macanudo, me dice, Omar, dice, ¿por qué no te dedicas a romper, me dijo, con el canto y no estudias una carrera como la gente? Vas a la facultad y haces lo que se debe hacer. Y yo le dije, mire, en la vida hay que hacer lo que uno siente, no lo que le dicen los demás. Me miró y ahí quedó la conversación. Con el tiempo, bueno, esa empresa se fundió, yo entré al Instituto del Colón, empecé a cantar un poco y viene Pavarotti y hace el concurso Pavarotti. Y uno de los que elige para ir a Filadelfia para la final, para la semifinal, fue a mí. Y salió en el diario Clarín, habían pasado 10 años que yo había dejado esa empresa, ¿no? La foto mía cantando el Cavatina de Fígaro y decía, uno de los elegidos por Pavarotti, ¿no? Había pasado 10 años de esa anécdota que te conté con mi jefe, ¿no? Claro. Y me sonó el teléfono. Yo no sabía más nada de él hace mucho tiempo. Y me dijo, Omar Carrión, sí, dice, habla Dance, tu jefe de Rafael Pérez Roldán. ¡Oh, qué alegría! Dice, te acabo de ver en el diario Clarín que te eligió Pavarotti. Te quiero felicitar doblemente, me dijo. Primero porque te eligió Pavarotti. Y aparte porque hace 10 años me diste una lección muy grande, siendo un chico muy joven, que en la vida hay que hacer lo que uno siente y no lo que le dicen los demás. Muy bonita anécdota. Es verdad, es muy cierto, ¿no? Sí, y era un hombre grande, o sea, un hombre ya de 70 años que tuvo esa humildad de llamar y reconocer esa situación, ¿no? Claro que sí. Justamente hablando de vocación, ¿no? Tú eres hijo de dos cantantes de ópera, ¿no? Tu padre fue un tenor español, Antonio Carrión, de voz increíble, que estuvo por Lima en los años 40, el año 45, y que cantó por todas partes. Pero que tú fuiste un hijo, podemos decir, casi la vejez de tu padre, ¿no? Digamos, ya estaba bastante grande, bastante mayor, y no pudiste verlo seguramente sobre el escenario, no tienes esos recuerdos del escenario. Y tú de chico, por lo que yo sé, y de joven, tienes un recuerdo, digamos, de tu papá vocalizando, de tu papá haciendo, ¿no? Atendiendo a algunos alumnos de repente en casa. Pero es muy interesante la historia de tu padre, que después te voy a pedir que me cuentes algo, pero tu vocación, digamos, hacia la música se orientó mucho a la música que sonaba en aquellos tiempos, ¿no? El rock, la música, pero especialmente con los Beatles, ¿no? De quienes eres un gran admirador y sigue siéndolo. Y ocurrió algo que me gustaría que nos cuentes, que te lleva nuevamente a la ópera, ¿no? Es curioso cómo el destino te encausa en un camino que venía ya tradicionalmente en tu familia, pero que tú siempre en la música habías enrumbado por otro lado, pero de repente hay algo que te conecta nuevamente con ese mundo. Cuéntanos un poco cómo ocurrió esto. Bueno, en realidad mis padres, porque mi mamá también fue cantante, fue la soprano Hilda Angelici, que cantó también
también en el Argentino de La Plata, cantó por toda América, ellos se conocieron en Mendoza cantando Carmen los dos. Está mi hermana, que es mucho mayor que yo, y ellos la llevaban a todas las giras cuando ellos cantaban, y le dio una vida un poco de mucha madrugada, de comer más o menos, de cómo es cuando los cantantes llevan un chico de gira, ¿no? A mí me pasó en México, y es un poco difícil para una criatura. Entonces ellos cuando decidieron dejar de cantar cuando yo nací, que mi papá sí, ya no era un hombre maduro, ¿no? Y o sea que yo no lo vi cantar nunca. Me acuerdo vagamente que una noche me sacaron de mi casa, creo que es el primer recuerdo que tengo en mi vida, y me llevaron de un vecino a dormir. Y fue porque ellos cantaban, papá cantaba Trovatore y Lucia en el Teatro Dormida y mamá iba a cantar Traviata. Entonces, como se fueron todos, mi hermana también me dejaron en la casa un vecino. Me acuerdo cuando me pusieron a dormir en una cama que yo desconozco. Tengo un nene. Bueno, a los 6, 7, 8 años fui fan de los Beatles. Y claro, yo escuchaba vocalizar en mi casa, Miguel, y no todos los alumnos eran clase de domingo. Es decir, yo escuchaba una cosa media, ¿viste? Una cosa, digo, ¿qué es eso? Lo están matando a este tipo de piano, ¿no? Y yo le decía a mi mamá esos gritos. Mi mamá se deprimía, obviamente, ¿no? Yo, bueno, sí escuchaba mucho los Beatles. Pasó el tiempo, llegó el secundario, y con el pelo largo, no sé cuánto tenía pelo. Y mi cuñado, que había venido a mi casa a estudiar canto con mi papá, y se había casado con mi hermana, me dijo, a vos no te gusta, no, pero yo te voy a explicar. Me dijo, claro, no, se tomó un trabajo que mis padres nos habían tomado. Y me puso un disco y me fue explicando lo que pasaba. Y me dijo, bueno, el próximo paso es que te voy a llevar al Colón a ver una ópera. Y me llevó a ver Tosca, con Carlo Bergonzi, Marion Liper y Jean-Pierre Mastromelli. Estaba en el secundario, ¿eh? Bueno, lo que te puedo decir es que yo estaba ahí en el paraíso con mi cuñado y tenía, apenas mira, sabes, ya sentí una cosa dentro medio extraña, ¿no? Pero con los primeros acordes, Miguel, de Tosca, y cuando se abrió el escenario, Claro. yo sentí que dentro mío hubo como una explosión celular. Y me quedé, no te puedo explicar lo que es. Y me acuerdo que Bergonzi cantó Picón de Armonía, que yo le había escuchado cantar por algún alumno en mi casa. Y yo le dije a mi cuñado, así se canta. Claro. Bueno, fue una vacuna. Claro. Después seguí escuchando, ya medio los Beatles me aburrían, y fui a ver el proyecto con Sherry Mills, con un compañero mío de secundario. Y ahí cuando lo vi cantar a este tipo, dije, yo quiero hacer eso. Y le dije a mi amigo, yo voy a hacer eso. Y mi amigo, yo también, me dijo, me llevó la punta. ¿Y cómo haces? A ver, en ese momento tú no sabías que tenías una voz o ya habías intentado cantar algo o no sabías que tenías un instrumento. Había probado, pero estaba en veremos. Pero el clic de la decisión fue cuando vi a Rigoletto conmigo, ¿no? Y ahí sí le dije a mi padre que, porque yo era muy joven, tenía 16, 17 años, o sea, la voz no estaba definida todavía, o sea, estaba ahí entre tenor y barítono. Claro. Porque era un barítono muy lírico que de tan jovencito no se sabía bien el registro que tenía. Claro. Y ahí decidí estudiar canto. Y me acuerdo que vi toda la colección de los Beatles en Mario, ataque de adolescencia, ¿no? Y dije, esto no es buena música, y me compré una ópera. Okay. La locura. Claro, de claro. Muchacho. Y ahí me agarró un ataque y bueno, empecé a estudiar, y empecé a ir al Colón a todas las funciones, empecé a comprar todos los discos. ¿Y tomaste clases con tu papá? ¿Con tu papá te...? Sí, llegué a tomar pocas, pero porque murió cuando yo tenía 21 años. Okay. Porque era un hombre grande. Pero aparte, algún problema de salud, si no, podría haber vivido muchísimo tiempo más. Sí, empecé a tomar clases de canto con él, después con mamá, y después el Instituto del Colón. Okay. Ese fue un poco el periplo, ¿no? Y
la vuelta a los Beatles es cuando nace mi hijo, mucho tiempo. Yo ya era un cantante de ópera profesional y caminando por una disquería de la Avenida Corrientes escuché, vi un CD de los Beatles. Dije, esto a mí me gustaba. En el año 96, había pasado mucho tiempo. Y puse el CD y volví a sentir la misma emoción que tuve cuando descubrí la ópera y cuando era chico. Dije, estos tipos son unos capos, ¿no? Y ahí volví y ahora conjugo las dos cosas. Claro, ¿no? Se trata de buena música siempre, ¿no? En el género, uno en la ópera, otro en el rock, y en otros géneros también. Existen grandes intérpretes, Frank Sinatra, por mencionar, digamos, Elvis Presley, ¿no? Tom Jones, y tantos otros que son grandes artistas en distintas expresiones, ¿no? Que son válidas absolutamente, ¿no? Yo no creo tampoco en eso de decir yo solamente escucho ópera o yo solamente escucho determinada música, no. Yo escucho la música que me emociona y la música que me hace sentir, digamos, que logra seducirme, ¿no? Porque finalmente se trata de eso, ¿no? Porque soy que en nuestro ambiente hay mucha gente que es muy elitista y solamente escucha música clásica, ¿no? Claro. O sea, a veces me miran como diciendo, a este le gustan los Beatles. Y bueno, cada uno. A ver si conoces a esta persona, Miguel. Ah, es de tu papá, tu padre, qué linda foto. ¿Ah? ¿Viste? Claro, Antonio Carrión, que estuvo por Lima, estuvo por Lima, y hoy en el programa vamos a escuchar también a tu papá. Estuvo por Lima en el año 45 y que gracias a la intervención de un señor de radio en aquellos tiempos que había sido cantante, Manuel Calcaño, ¿no? Que su esposa era Elvira Gallani de Calcaño, pianista, repertorista fabulosa, que vivió muchos años, era menor que él, pero vivió muchos años y tuve la suerte de conocerla también. Él tenía un aparato para grabar y grababa en su casa. Entonces invitaba a los artistas, porque él tenía un programa de radio muy, muy escuchado en aquel entonces, se llama La Vitrina del Espacio. Entonces y ahí en ese programa él hablaba y de los cantantes en moda en aquellos años, ¿no? Era un gran admirador, por ejemplo, de Aureliano Pértile, ¿no? Según lo que me cuentan. Y bueno, en el caso de Manuel Calcaño, invitaba a artistas, y existen algunos discos de aluminio, ¿no? Porque eran unos discos de metal que se revestían, en fin, tenía todo un sistema. Y justamente por intermedio de un amigo, Luciano Garrido, me recordé porque la primera vez que te entrevisté, no sabía que tú eras hijo de Antonio Carrión, porque yo tenía grabaciones, tenía en un cassette, imagínate, una grabación de tu padre que este amigo tenía. Y cuando yo me entero por nuestro amigo en común, Boris, que tú eres hijo de Antonio Carrión, comienzo a buscar ese cassette, recuerdo que mi amigo tenía esos discos y lo busco. Y me dijo, sí, los tengo, los tengo. Entonces pudimos hacer la grabación y enviártelos, ¿no? Entonces fue un enorme placer para nosotros poder, y estamos al encuentro de algunas grabaciones más, Dios mediante. Bueno, fue una emoción increíble. Tú no sabes lo que creaste en mi familia, en mi hermana, en mi cuñado, en todo, porque yo tengo algunas cosas de mi papá, pero esto era muy especial, era como tenerlo ahí, una emoción muy, muy, muy grande. Y es entendible que no congeniara la idea, porque mi hermana es mucho mayor que yo, tiene como 77 años. O sea, una hija de Antonio Carrión es más lógico que pensar de una persona de esa edad, porque mi papá era del 2. Claro, Imagínate cuántos, ¿no? Claro. Él me tuvo muy de grande a mí, por eso lo perdí cuando yo era muchacho, o sea, es lógico. Te he perdido un poquito ahí. Sí, ahora no, ahí Ahora, se recuperó. ahí estamos, sí.
Sí, me decías que era lógico, obviamente, que se hubiese, digamos, por un tema generacional, la distancia, Claro. ¿no? Del tiempo. Bueno, yo Bueno, creo que sí, sí, sí. hoy día vamos a hacer vamos a tener un programa vamos a tener una grabación de tu padre, pero en algún momento podremos hacer un programa dedicado exclusivamente a recordar a tu padre, ¿no? Bien. Porque yo recuerdo la conversación que tuvimos en Buenos Aires, ¿no? Tomando un fiambre, eh, Sí, la historia que es digna de un libro, ¿no? De las absolutamente. travesías de tu padre desde niño, digamos, y por todo lo que atravesó, es realmente fascinante, pero nos ocuparía un programa especialmente dedicado a recordar estos hechos que me parecieron fascinantes, ¿no? Porque Sí, realmente tenemos que hacer. eso lo haremos de todas maneras en otro programa, pero ahora vamos a escuchar a tu papá recordando esa voz prodigiosa y ese canto extraordinario, pero vamos a seguir conversando de ti. Yo leí también en una ocasión, o te escuché decirlo, eh, ya dijiste parte, ¿no? Cuando escuchaste a Sharon Mills y dijiste, yo tengo que cantar así, ¿no? Y que después de un tiempo pudiste trabajar, estudiar con él y cantar con él, incluso grabar con este gran cantante. Cuéntanos un poco. Sí. Bueno, sí, fue un poco diríamos, la persona que realmente me empujó hacia la lírica y empecé a comparar todos en ese momento sus discos y ser un fanático, ¿no? Realmente lo vi en ese rigoletto. Después él no volvió más, mucho tiempo. Cuando vuelve, mucho tiempo después, 20 años después, yo ya estaba empezando a cantar, Ujú, había debutado en el Colón con Guglielmo di Così fan tutte ujú, y quise hablar con él. Y bueno, le pedí que me escuchara y me llamó a mi casa y me dijo que me iba a escuchar. Y ahí sí tuvimos un encuentro de casi 3 horas, la primera vez, en donde me dio, gracias a Dios, técnicamente tenía mucho que ver con lo que me había dicho mi padre y mi madre y lo que había aprendido en el instituto en cuanto al apoyo, la respiración. Y para mí fue un incentivo muy grande. Por ese momento yo estaba empezando mi carrera y no era fácil. Tuve unas palabras que me dieron muchísimo entusiasmo, ¿no? Después, durante la década del 90, se grabó en Letonia un Pagliacci y donde Sherry Mills era Antonio. ujú. Y a mí me llamaron justamente para hacer el Silvio. O sea que se trataba justamente, ¿no? Claro. Con Luis Lima, ¿no? Tu compatriota, el gran tenor argentino. El gran tenor cordobés. Imagínate, o sea, yo había escuchado a Ídolo, había empezado a cantar con Mills, había tomado clases y de golpe termino grabando, pero antes, a ver, antes fue, ya había cantado en Tosca Mills en el Colón y yo como estaba en la primera parte de mi carrera, hice un rol de flauta y canté con él. Claro. O sea, ya estaba cantando con él, había tomado clases con él, grababa con él, y después cuando hizo Fedora con Placido Domingo volví a cantar con él, Ujú. ya en una relación mucho más cercana, y después durante el 2000 fui a Manhattan a tomar clases con él, ¿no? Claro. O sea que si a mí me hubiera contado ese muchacho, estaba en la escuela secundaria, que yo iba a vivir todas estas situaciones con Mills, te hubiera dicho, no, Claro. no creo. Claro. Bueno, yo creo que hay un equilibrio universal, Miguel, cuando uno desea una cosa Claro. y admira, quiere, este, como que el universo te da el regalo, ¿no? Para mí fue un regalo y sigue siendo con eso ya estoy hecho. Claro. Esta influencia, digamos, una de las características que yo valoro mucho en tu canto es la capacidad de hacer música, de cantar, de tener una línea de canto, un fraseo, un cuidado en interpretar, que para mí es fundamental en definir a un cantante de primera clase, ¿no? Justamente por estas características, al margen de la voz o de las características de la voz, que pueden ser unas así o asá, ¿no? Lo más difícil de encontrar es justamente artistas capaces de generar magia
a partir de su capacidad de seducción a través de la música. La música te permite, ¿no es cierto?, generar una serie de sensaciones. En ese sentido, ¿cómo conceptualizas tú el canto en ese sentido, el canto lírico, ¿no? Y cómo lo ves, cómo ves el panorama actual de la lírica a nivel mundial? Mira, yo siempre sentí una gran atracción por el teatro de la ópera. Y siempre puse mi atención en los cantantes que, aparte de tener una buena voz, me llegaban, me pegaban. O sea, yo siempre digo que un tipo que canta con una buena voz técnicamente, pero no le pasa la música con el corazón y no transmite un mensaje, vos estás con la persona al lado y estás pensando en un momento dado, los 10 minutos que lo escuchás, ¿no? Le preguntas al de al lado, ¿estará abierta la pizzería, no? Después cuando terminamos allá, sí, bueno, ese tipo de diálogo. Cuando vos escuchás a un cantante que te tomó desde la primera nota y hace 3 horas que te tiene agarrado y estás como en un estado así, ese cantante te está llegando. Y yo creo que ese es el gran secreto. Ese es el tipo de cantante que a mí me gusta. Tengo una voz grande o chica. De hecho, Claro. mientras se lo escuche está bien, ¿no? Y bueno, y en la década del 70 a mí me tocó ver jóvenes, a muchos cantantes que tenían estas características. Plácido Domingo, Miguel Lafreni, Vince, Brusón, que entraban en el escenario y era una energía, un carisma que te prendían. Y yo, cuando trabajé con él, tomé muchos datos de lo que él me contaba y lo vi trabajar. El tipo era minucioso en todo. Pero hay toda una cosa trasfondo. Por ejemplo, cuando cantás La Traviata, cantás Rigoletto, un cantante que canta esas óperas no puede no haber leído La Dama de las Camelias. Claro. Un cantante que canta Rigoletto no puede no haber leído El Rey se divierte. Vos tenés que abrevar de donde los autores abrevaron. Cuando vos lees El Rey se divierte, que en vez de Rigoletto y Gilda es Tribulet y Angélica, hay un momento en el dúo que tiene padre e hija, que Rigoletto le dice a la hija, yo te amo tan profundamente y con tanto fervor como inversamente odio al resto del mundo. Y con esa frase solamente de este librito, que yo me lo comí varias veces, y lo mismo que La Traviata, lo mismo que Trovadores de Gutiérrez, Simón Bocanegra y todo antes de cantar, ya te está dando un perfil del personaje, de todo lo tierno que tiene que ser con Gilda, todo lo terriblemente resentido que tiene que ser con el resto del mundo. Claro. Entonces, cuando vos empezás así a estudiar un personaje, se empezás a sentir un montón de cosas para frasear, para decir. Lo mismo con Germón, que muchas veces lo enfocan como un personaje siniestro. Claro, él cumple una misión bastante que tiene consecuencias para esa pareja que son siniestras. Pero cuando vos lees el libro, Alfredo vuelve a ver a Violeta cuando ella ya murió y se entera por carta de por qué lo dejó, que no era por el varón. Y le cuenta que su papá vino a decirle, primero con un tono muy severo, pero en la medida que ella le fue hablando, él se fue dando cuenta que era una dama que debía bajar su tono y le explicó muy amablemente que esa relación no podía funcionar. Y cuando se despide, dice, tu papá me dio un beso y una lágrima de tu padre me corrió por la mejilla. Germán se va llorando, Miguel. Claro. Entonces, y la música de Germán, no era de un hombre malo, es un tipo que estaba diciendo a una cosa del momento. Y ahí viene el problema cuando tenés los realistas, sobre todo los de ahora, que vienen con ideas revolucionarias y te dicen, no, porque Germán es frío y es un falso. Claro. Pero este muchacho leyó alguna vez el libro. Claro. ¿No se da cuenta que la música contradice lo que él me está diciendo? Y ahí los cantantes nos vemos en una aprieto, ¿no? Sí, es muy interesante lo que estás diciendo y efectivamente
es importantísimo que un artista tenga, digamos, no solamente por un tema de respeto a su trabajo y al público, digamos, perfectamente interiorizado la psicología del personaje, ¿no? Y tener estas fuentes es parte de su trabajo, ¿no? De su buen desempeño. Y esto que has tocado de los reyistas es efectivamente, ¿no? Vivimos hace un tiempo un poco la tiranía de los reyistas, que incluso muchas veces buscan esta provocación, no importa que generen en el público hasta rechazo, pueden incluso hasta pretender buscar ese rechazo para tener notoriedad, ¿no? Dejando en un segundo plano la música, el compositor, a los cantantes, ¿no? Digamos, no podemos hablar así de todos los reyistas, pero hay como una línea que se ha excedido, me parece, dentro de la construcción de ese espectáculo maravilloso que es la ópera. Sí, muchas veces me ha tocado de hablar con reyistas que te digo, pero vos leíste el libro, ¿no? Por ejemplo, el autor de la Bohème. Y vos te das cuenta que jamás lo agarró. Claro, claro. Y es muy duro, porque si no lo agarró, pero por lo menos está rumbeado, porque vio a los grandes reyistas, vio a las grandes puestas, y tiene una lógica, pero cuando anda por otro lado completamente distinto, que contradice la música, contradice el sentido, es muy violento para el cantante. Claro, y estos tiempos actuales, por razones también de mercado, de comerciales, etcétera, han puesto a la parte visual en un lugar, digamos, mucho más importante que lo tuvo antes, ¿no? Por ejemplo, yo veía las temporadas de ópera que se hacían en Lima en los años 20, y que seguramente en todo el mundo, en Argentina no se diga. Pero bueno, por ejemplo, la temporada 2021, en el Teatro Municipal de Lima, ¿no? Se hicieron más de 30 óperas entre el mes de julio y el mes entre julio y noviembre aproximadamente, con una cantidad de funciones, era todos los días, habían días que hacían 2 funciones, 2 óperas, domingos, 3 óperas en un solo día, ¿no? Claro, y era un poco una dinámica distinta, ¿no? En ese había unos telones, había un movimiento escénico, los cantantes tenían hecho el repertorio, era un poco compañías que venían desde Italia, desde Europa, y se quedaban muchos meses y tenían el repertorio hecho y el montaje era menos sofisticado de lo que es hoy en día, ¿no? Existen todavía algunos teatros como la Ópera de Viena, que tiene ópera todos los días del año, ¿no? Pero esto ha cambiado mucho, entonces hoy en día para hacer una ópera el montaje demora muchísimo, ¿no? Demora mucho y hay muchas pruebas. Yo me imagino que se ha perfeccionado muchas cosas, pero en este juego de poderes, digamos, entre el reyista, los cantantes, el director de orquesta, ¿no? Digamos, hay como una búsqueda, ¿no? de un espectáculo ideal, pero yo pienso que siempre no deberíamos perder en la vista que la ópera, en esencia, es la música, es la acción, obviamente, y los intérpretes son los protagonistas de esa acción. Totalmente. Después otra cosa que a veces pareciera que no entienden, Miguel, es la necesidad de una cámara acústica en un teatro para que la voz se proyecte. En post, como dices tú, del espectáculo visual, por ahí te abren todo el escenario, proyecciones, y tú estás cantando una ópera y te hacen parar de la mitad del escenario para atrás, con las bambalinas abiertas, y estás cantando una ópera que tiene una orquestación importante, y no tenés la cámara de atrás que proyecta el sonido hacia adelante. Claro. Y escuchar que a veces hasta el coro se lo escucha poco, ¿no? Y el director tampoco, como que bueno,
no se tienen en cuenta esos pequeños detalles que son muy importantes. Yo diría que son grandes detalles, ¿no? Porque finalmente lo que importa es como una competencia de protagonismo, ¿no? O sea, la escena no puede ser más protagonista que la música o que la voz, porque la gente va a escuchar las voces y a ver la obra. Esto pasa también cuando vemos alguna producción que mientras está cantando el tenor o el barítono o el aria, ¿no? Ocurren cosas al costado, una serie de dinámicas, movimientos que distraen la atención, en vez de buscar el enfocar la atención del público en lo que está, en el texto y en la música que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Claro, porque a veces pasa que hay tantas, me ha pasado a mí cantar muchísimo el Barbero es la ópera que yo más canté, ¿no? Son 110 funciones, de Fígaro, que aparte lo amo. Y cuando cantás la cavatina, la gente la está esperando. Claro. Pero últimamente están poniendo alrededor como un ballet, una cosa que no es feo visualmente, Claro. pero te saca, te quita el foco de la atención. Claro. Hay tanto movimiento alrededor. Cuando terminas el área, la gente aplaude como si fuera el número de comedia musical. Claro. Claro. Y vos te mataste cantando. Claro. Claro. Y si vos escuchás que la gente se dispersó tanto que no se dio cuenta o Claro. no pudo tener conciencia de la dificultad del sonido. Exacto. Me ha pasado de cantar un barbero donde entramos muchos como tipos parecidos al peluquero, a Fígaro, con tijeras gigantes, peines gigantes, sillas gigantes, pero que pesaban mucho. Y mientras cantaba el aria, te pasaban la tijera, te pasaban el peine, te pusieron, tenías que levantar una silla, tenías que sentarte al borde del pozo de la escena. Cuando te levantás para cantar el final, solo no tenías más aire. Porque claro, me imagino. Claro, todo el oxígeno que utilizó el cuerpo para levantar, tenía, tiene lo que nosotros llamamos el suerte activa, ¿no? Claro. Porque el corazón está Claro, bombeando, claro. no podés sostener el sonido. Claro. Vos le explicás y tenían como diciendo que no lo querés hacer. Claro, claro. No entiende que el cantante de ópera puede actuar, pero sin dejar de cantar. Y para cantar se necesita una postura, una cierta, digamos, un control, ¿no? Del fiato sobre todo, y esto, no agitarse, ¿no? Bueno, para que tengas una idea, lo que uno llega, porque aparte, muchas veces no estás, no todos te comprenden y sabes que si te peleas, el que tenés que irte de la puesta sos vos. Claro. Y cuando me ha tocado ese tipo de situaciones, estaba en otro país, por ejemplo, que tenés que cantar un aria en esas condiciones, ensayado dentro de la habitación, Miguel, de cantar corriendo el aria. A ver hasta dónde me bancaba yo esa situación. Claro. Alrededor de la habitación, y cantaba. ¿No? Más o menos para acostumbrarme, ¿no? Claro. Y después digo, esto no es normal. Claro. Pero por eso te digo, han tomado, incluso pese a los carteles hoy en día de ópera, ¿no? Van Butterfly, director de orquesta, regista, y si ponen los artistas tenés que hacer una fiesta, ¿no? Claro. Y si ponen el nombre del compositor a veces, ¿no? Vamos a ver, Sí. Butterfly de tal nombre, ¿no? Claro, dirigida por, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que son cosas que son cíclicas, ¿no? Y que en algún momento pasarán, ¿no? Esperemos, sí. Hablando de eso, tu repertorio, tú te has movido en un repertorio importante, ¿no? Que incluye, me has dicho el Barbero de Sevilla, pero repertorio verdiano, verismo, bel canto. Háblanos un poco de tu repertorio, cuáles son tus personajes preferidos dentro de la ópera, porque siempre hay algunos personajes que nos pegan un poco más, escenas que nos emocionan, ¿no? Especialmente. ¿Y dónde te sientes tú, digamos, realmente pleno como repertorio, ¿no? Yo empecé cantando
terminé el instituto a los 24 años y debuté en ópera a los 28. La voz del barítono va evolucionando, Miguel. Y al revés de otros registros, cuando llegas a la madurez, si te cuidaste, es tu apogeo. Yo empecé cantando el barítono muy liviano. Mozart, Guglielmo, Papageno, Fígaro de Barbiero, Mercucho de Romeo y Julieta, El reloj de Sortilege, Belcore, Malatesta, barítono lírico ligero. No tocaba nada, o sea, del canto, mi barítono muy agudo, francés. Con el tiempo, esperé bastante, y después de los 40 me empecé a animar un poco con Verdi, porque la voz se está creciendo. Y bueno, Traviata, de a poco, ir agregando en un teatro chico, me acuerdo que debuté el Trovatore, y le fui agregando y fui dejando un poco de cierto tipo de repertorio. No había debutado Rigoletto hasta la década del 2000, cuando fui a tomar clases con Mills, que él ya me había escuchado antes. Le pregunté cuál es el momento de cantar Rigoletto. Y yo pensé que me iba a decir dentro de 10 años, ¿no? Porque a veces siempre las expectativas son dentro de 10 años, ¿no? Y a veces pasan 10 años y pasan 10 años de nuevo. Y él miró el reloj y dijo, alla 2:15 in questo pomeriggio, a las 12:15 per favore. Sí, dice, tenés la voz. Eso, y te digo, pero ¿cómo es el barítono verdiano? El barítono, la mayoría del barítono verdiano es un barítono agudo, con una buena presencia vocal, un buen color, pero que tiene mucha línea y facilidad de agudo. Claro. Y bueno, ahí me canté las áreas de Rigoletto y ahí me animé a cantar Rigoletto porque me dio la tarjeta de salida de Visa Minutes, ¿no? Claro. Y bueno, y al haberme cuidado tanto en eso, hace que ahora esté mejor que nunca y ahora pueda cantar mucho más Verdi. Me haya animado a cantar incluso en un teatro de Bahía Blanca de 500 localidades Scarpia. He comido muchísimo, porque yo sigo siendo un barítono lírico, pero con una voz que es distinta hace 20 años atrás. Debo forzar, Miguel, o sea, de cantar apoyado, proyectando, pero no sentir que estás empujando para compensar el sonido que haría falta para ese actor, ¿no? Y ahora me siento muy cómodo cantando Verdi. Este es el momento en donde Verdi me Tú estás también, he podido ver que también das clases, tienes alumnos. ¿Esto lo has podido mantener con esta, digamos, clases a distancia? ¿Se puede? ¿No se puede? A través del Internet, esta probabilidad, digamos, de continuar con las clases ha existido o has cortado también has aplazado la continuidad de esas clases? En un principio corté, pero cuando vi que esto continuaba y me decían todos los contratos que tenía, todos, se cayeron todos. Yo no quería, la verdad que no quería las clases virtuales. Siempre fui contrario, pero no te queda otra. Claro. Y bueno, de los alumnos, el 50% lo está haciendo y estamos teniendo la mejor voluntad de parte de los dos. Claro. Son unas situaciones de emergencia, ¿no? La verdad que... Y te da satisfacción en estas épocas de tu vida, no hablemos de las clases virtuales, sino digamos de la enseñanza. Sientes que, porque no todos pueden enseñar tampoco, también esa es otra realidad, no el hecho de cantar bien te da la posibilidad o te da la tarjeta de entrada para ser un buen profesor. Digamos, enseñar hay muchas cosas que se dan ahí, ¿no? Muchas características y cualidades que se debe tener para poder conectar, para poder entender y poder enseñar el canto. ¿A ti qué te genera la enseñanza? Mira, mi papá fue, bueno, ya te dije, mamá y papá enseñaron canto y me pasé por maestros de canto. Yo no me animé a enseñar canto hasta que estuve completamente seguro qué es lo que habían hecho, qué es lo que yo había hecho para lograr una buena emisión y estar seguro que estaba dando buenos resultados, ¿no? Yo veo mucha gente joven, muy joven, que enseña canto y debería estar estudiando canto hoy en día. Porque es tan fácil. Doy clases de canto. Yo lo
lo hice cuando consideré que estaba en condiciones y tenía muy claro cuáles eran los pasos que yo había dado para poder cantar. Y empecé a hacerlo. Y tuve buenas satisfacciones. Hay un tenor que está en Europa haciendo carrera, otro tenor, un muchacho que era cantante de rock, o que venía del rock como el rock, pero me vio cantar a mí Átila en el Teatro Avenida y porque me vio cantar decidió cantar ópera y estudiar conmigo. Y al final del tiempo, yo debuté hace 2 años Renato de Valdemáscara y él era el tenor. Hicimos debutar y le fue muy bien. Me da mucha satisfacción. Y aparte trato de ser muy pedagógico con los alumnos, porque la parte esa es muy importante, aparte de lo que le puedo dar técnicamente, materialmente. Claro. La persona que estudia canto es un artista en ciernes. Y vos tenés que decirle lo que le falta, pero tenés que decirle las virtudes que tiene. Todo el tiempo darle ánimo. Porque mirá dónde nos estamos poniendo. O sea, sabemos que América Latina no es un lugar, el lugar de la ópera. Sabemos que no es así. Entonces vos tenés que hacer un trabajo técnico y un trabajo psicológico todo el tiempo, porque siempre decir, qué difícil es todo esto. Y en un momento como el que estamos, más que nada tenés que tener apoyo psicológico, tener una esperanza y la ilusión que esto en algún momento va a volver a recomponerse, ¿no? Claro. Porque si no... Omar, el tiempo ya nos va ganando porque estamos también escuchando tus grabaciones, pero yo no quería despedirme sin agradecerte y felicitarte por la excelente carrera. Vamos a hacer el siguiente programa recordando a tus padres, ¿no? Y escuchando algunas grabaciones de tu mamá. ¿Tienes alguna grabación? Tengo, pero no son muy buenas en cuanto a fidelidad. A fidelidad. Ok. Pero tenemos las grabaciones de tu papá que podemos comentarlas y recordar aquellos años. Tú sabes que estamos en Radio Filarmonía. Radio Filarmonía es la radio cultural del Perú, que está en estos momentos, por estas circunstancias, también pasando por una situación muy, muy compleja, difícil. Y yo siempre, cuando hago una entrevista en estos tiempos, quiero invitar a nuestros, a quienes tenemos como invitados en el programa, a que nos dejen una reflexión en lo que consideran que es importante una emisora como Radio Filarmonía, en este caso, que tiene como objetivo la difusión exclusivamente de la cultura y del arte, ¿no? Y que en ese compromiso, además, ha sacrificado intereses comerciales por mantener una, una pureza, una línea, una idea, ¿no? Poder escuchar una ópera completa sin interrupciones comerciales, por ejemplo, ¿no? Son lujos que se permite Radio Filarmonía y que está cumpliendo este año 36 años. ¿Qué crees tú? Y es la única radio que tiene estas características en todo el Perú. ¿Qué reflexión te merece, digamos, la importancia de contar con una emisora de estas características en una ciudad como Lima o en cualquier ciudad del mundo? Mira, esto viene conectado con lo que hablábamos en un principio, ¿no? Siempre nos pasa, no sé si se te conectó un poco o estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. ¿Estamos bien? Sí, ahí está. Bueno, sí, está medio, ahora está un poquito inestable. Siempre nos pasa lo que estamos de este lado, Miguel, de que tenemos que luchar contra la corriente. Y yo veo que lo que tú me estás diciendo es eso. El artista y la gente que está en la cultura, históricamente siempre lucha contra la corriente, porque no genera intereses muy grandes. Pero tienen el amor de la gente y la necesidad de la gente de escuchar y de que haya un lugar de referencia donde uno sabe que va a encontrar algo que en otros lados no va a encontrar. Quizá no viene la retribución económica que tienen otro tipo de emprendimiento. Y esto nos incumbe a todos. Claro, y en un momento así. Pero es una misión, Miguel. La misión que tiene la radio de ustedes y la que tienen todos las radios que hacen cultura es una misión ineludible, inclaudicable.
Y yo la verdad que los felicito de corazón porque me siento identificado. No solamente que los entiendo con el razonamiento, los entiendo con esto. Lo que uno hace por vocación y no va atrás de otra cosa. Exactamente. Así que es un mérito increíble y los felicito muchísimo. Y también quería hacer una aclaración. Lamento muchísimo el fallecimiento de Enrique Ballesteros. Enrique Bernales. Sí, perdón, de Bernales, que fue el que me llevó para cantar a mí a cantar Con Romanza, con Romanza, pues claro. Sí, Asociación Romanza. La verdad que fue una triste noticia y bueno, quiero recordarlo con una palabra de reconocimiento porque yo tuve la oportunidad de cantar en Romanza y de cantar en Lima por él y de conocer gente querida y muy afectiva como Muy bien, sí, recordamos siempre a Enrique con gran cariño, ¿no? Una de las grandes personalidades, digamos, no solamente de la cultura, sino del mundo académico peruano e internacional, que nos dejó hace un par de años aproximadamente, y que, bueno, efectivamente, como bien has recordado, a través de la gestión de Romanza que él presidía, se pudo realizar tu participación, tu presencia en esa temporada inolvidable en el Gran Teatro Nacional, ¿no es cierto? Claro, sí, bueno, él fue otro luchador increíble. Estoy equivocado, él no tenía dos apellidos. Enrique Bernales Ballesteros. Entonces no sé Tú dijiste el segundo, sí, Enrique Bernales Ballesteros, efectivamente. Bueno. Sí, sí. Está loco, ¿no? Sí, sí, está. Ya estoy teniendo, porque puede ser que la cuarentena me esté afectando. No, estabas bien, pero Bernales Ballesteros, efectivamente. Okay. Bueno, hemos terminado el programa recordando la figura de Enrique Bernales, que siempre es grato recordar a este gran amigo que fue Enrique Bernales y con quien estuvimos trabajando, ¿no? Porque yo formaba parte de la directiva de Romanza, entonces fue muy, muy dolorosa su partida. Y lamentablemente, pues, estas circunstancias unidas a su partida han impedido que Romanza continúe, ¿no? Continúe con esta labor, pero en algún momento tal vez vuelva Romanza a resonar en los escenarios de Lima. Omar, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta conversación. El tiempo queda corto siempre, pero ha sido muy grato retomar recuerdos contigo y con el compromiso de volvernos a encontrar muy pronto. Bueno, yo te agradezco muchísimo, para mí ha sido un placer, como fue un placer cuando nos conocimos en Lima y cuando charlamos en Buenos Aires, los respeto y el cariño que sientes por mi padre y porque, bueno, hablamos el mismo idioma que es el del corazón para con el amor a la lírica, al canto y a la música en general. Y a la música. El día que nos encontramos hasta hablamos de Gardel, pero a matar. Sí, sí, claro. Así es. Es así. La música ha sido una... Yo no llegué a la ópera necesariamente porque comencé a escuchar ópera. Mi padre tenía voz de tenor y cantaba, pero también cantaba boleros y cantaba canciones. Y entonces yo comencé escuchando boleros, canciones, y así me fui introduciendo hacia la ópera, digamos, y llegué a cuando descubrí eso entiendo perfectamente lo que tú me dices. Pero uno nunca deja de amar la música en general, digamos, la música. Y mira, antes de despedirnos, esto que dices tú, por ejemplo, muchos artistas, y yo creo artistas importantes, ¿no? Han llegado a la ópera a veces por casualidad. Si mencionamos al peruano Juan Diego Flores, él nunca, él quería cantar, tenía un grupo de rock y cantaba baladas y era un adolescente que se presentaba en los pubs, que le llaman así, donde cantaba con su guitarra y aspiraba a ser un cantante de ese tipo, pero no tenía recursos y un profesor del colegio que le enseñaba canto
le dijo, mira, si quieres estudiar gratis tienes que ir al conservatorio. Y fue al conservatorio para ser un cantante popular, no para ser un cantante de ópera. Y ahí escucha por primera vez en un cassette la voz de Pavarotti. Y ahí comenzó el enamoramiento. Pero, digamos, viene de lo popular. Y lo popular está presente siempre en sus conciertos también, ¿no? Entonces... Sí, lo noté. Cuando vino aquí hizo eso. Yo siempre digo una cosa, o sea, y esto que te voy a decir por ahí ahora en este programa de ópera suena un poco raro. Yo soy un cantante de ópera, amo la ópera, amo la ópera. Es mi profesión. Y lo llevo, es genético. Esa explosión celular que te dije en el colon cuando fue todo, es una explosión genética. Claro. Pero yo tengo que decir cuál es la música de fondo de la vida de Omar Carrión. Son los Beatles. Claro. Porque yo los escuché a los 6 años por primera vez. Claro. Y me quedé, y sentía que algunas armonías me hacían una emoción que tenía que poner el disco 5 veces. Claro. Y hoy siento las mismas armonías, ¿viste? De John Lennon y Paul McCartney. Y me siguen emocionando. Y cada canción que viene a veces para momentos de alegría, otros para momentos de tristeza. Hay música que me acompaña en mi estado anímico. Quiere decir que, bueno, que la música en general es lo que nosotros Claro. o por lo menos nos hace mucho más felices. Claro, y la música tiene ese misterio también, ¿no? Que es inmaterial, no la puedes ver, no la puedes tocar. La escuchas y la sientes a través de las vibraciones que percibes en el cuerpo y que te hacen vivir emociones difíciles de definir. Por eso es tan difícil definir, ¿no? Definir la música con colores, con imágenes que pueden parecer un poco raras, ¿no? Y la dificultad de ser un profesor de canto también radica muchas veces en poder interpretar esas sensaciones, ¿no? Esas sensaciones que son tan... Porque el canto son sensaciones subjetivas. Exacto. Y a veces pasa, por ejemplo, en los autores de ópera, Puccini tiene acordes que no pasan por acá. Hay acordes puccinianos que te pegan en el medio del pecho. A mí me pasa. Pum, final de la Bohème, final de Butterfly, acordes en el final de Manon Lescaut, que te produce una angustia que no es auditiva, te pega en el medio del pecho. Hay una cosa que no se puede explicar con palabras, ¿no? Es verdad. Bueno, eso es solamente uno no puede, o sea, yo te lo quiero explicar con palabras y no puedo. Es muy difícil, pero te entiendo perfectamente. Omar, tendremos que hacer otro programa para hablar de tantas cosas, ¿no? Pero ha sido un placer. Exactamente. Este ha sido un gran programa con Omar Carrión, que como ustedes han podido notar, es un gran artista, pero además es una persona con una enorme sabiduría y con una sensibilidad muy particular. Así que estamos muy contentos de esta conversación, Omar, y nos vemos pronto. Gracias, te vuelvo a agradecer muchísimo esta invitación y la verdad que la pasé muy bien. Un beso grande para todos mis amigos peruanos y ojalá algún día pueda volver a cantar y nos veamos personalmente. De todas maneras. Nos vemos. Mucha suerte. Igualmente.